Bueno, son 6:30. Voy a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días, compañeros y doctor. El tema de hoy es el campo visual. El correcto estudio del campo visual nos permite identificar y detectar de forma oportuna los defectos tempranos que pueden ser un signo de glaucoma. Y como resultado de este, pues también nos permite poder tomar decisiones acertadas para la prevención y el manejo de esta enfermedad. Es crucial poder interpretar de forma correcta el campo visual para nosotros y a continuación se van a presentar pues principios básicos para poder comprender y realizar una interpretación de forma adecuada. El campo visual se refiere a la suma total de la percepción visual de un solo ojo fijado en un objeto que está fijo, que se está observando con la cabeza y el cuerpo en una posición fija. El campo de visión se define como un área que es percibida simultáneamente por un ojo fijador. Los límites del campo visual normal va a ser 60 grados hacia el campo superior, 75 grados hacia el campo inferior, más o menos 110 grados temporalmente y 60 grados nasalmente. La mácula corresponde a los 13 grados centrales del campo visual y la fobia a los 3 grados centrales. Entonces, Traquar propuso el concepto, es una analogía para poder comprender más el campo visual como una isla de visión rodeada por un mar de oscuridad. Esto significa que la isla pues, va a representar el campo de visión percibido y el mar de oscuridad van a ser las áreas circundantes que no se ven. Los límites, pues la línea va de costa de la isla, va a corresponder a los límites que son periféricos de nuestro campo visual. Pues como había mencionado, normalmente con la estimulación máxima del objeto, aproximadamente mide 60 grados superior y nasal, de 70 a 75 grados inferior y 100 a 110 grados temporal a la fijación. La configuración típica del campo visual normal, por tanto, pues es un óvalo horizontal, a menudo con una depresión inferonasal poco profunda. Con respecto al contorno, los picos y los valles de la isla van a corresponder a zonas de visión aumentada o disminuida dentro de los límites periféricos del campo visual. La zona de máxima sensibilidad visual en el campo normal durante la condición fotópica se va a encontrar en el punto de fijación y este va a corresponder a la foviola de la retina y va a aparecer como un pico suavemente ascendente rodeado de una meseta elevada, que es esta de aquí. Y a continuación, pues la sensibilidad visual disminuye, em, perdón, va a ir disminuyendo según la periferia, perdón, más gradualmente, de forma que cae abrupta los límites periféricos. El punto ciego, las fibras nerviosas que... Espérame, Dulcita. perdón. El punto ciego, las fibras nerviosas que recogen la información visual de la retina se van a juntar entre 10 y 15 grados nasalmente desde la fobia. Y esta región va a corresponder a la cabeza del nervio óptico. Al no haber fotorreceptores en esta zona, pues se crea una depresión profunda dentro de los límites del campo visual normal y esta es la que conocemos como el punto ciego. Como la imagen que se forma en la retina está al revés y hacia atrás, el punto ciego se va a situar temporalmente a la fijación. Este punto ciego tiene dos porciones, que es el escotoma absoluto y el escotoma relativo. El escotoma absoluto va a corresponder a la cabeza real del nervio óptico y este se va a ver como un óvalo vertical. Dado que la cabeza no tiene receptores en esta parte del punto ciego, es independiente del valor del estímulo del objeto de la prueba. Con respecto a la adaptación de la luz a la retina, es importante conocer las variaciones del campo visual observable a medida que la luz ambiental se va a reducir o se aumenta. A esto se le denomina estados de adaptación a la luz. Entonces tenemos el fotópico que es adaptado a la luz.
mesópico es su crepúsculo y el escotópico es adaptado a la oscuridad. Tenemos los métodos de evaluación de los campos visuales. La perimetría, según la definición de la Sociedad Internacional de Perimetría, creada en 1978, esta es la medición de las funciones visuales del ojo en lugares que son topográficamente definidos del campo visual. El campo visual es la porción del entorno externo del observador en la que el ojo o ambos ojos de fijación pueden detectar los estímulos visuales. Por lo general, pues cada ojo se va a examinar por separado, pero cuando ambos ojos se examinan juntos, ya hablamos de un campo visual binocular. Las indicaciones para la prueba de campo visual incluyen los déficits de campo visual, pérdida de visión, cefalea y déficits neurológicos. La perimetría suele ser el único procedimiento clínico que evalúa el estado de las vías visuales aferentes para las localizaciones fuera de la región macular. Una vez diagnosticado el glaucoma, pues va a ayudar en lo siguiente a hacer una perimetría, el progreso de la enfermedad, ver la eficacia del tratamiento y explicar el pronóstico visual. Y tenemos diferentes tipos de perimetría. La perimetría cinética, en esta la forma de los objetos de prueba utilizados son de tamaño y brillo fijos. Se van a desplazar de las zonas de no visión a las zonas de visión de los objetos. Aquí tengo un video de más o menos cómo se va a ver, si pueden ver ahí cómo se mueve el estímulo. En la perimetría cinética, pues el estímulo se va a mover desde el área del campo visual que no ve un área que ve a lo largo de un meridiano determinado. El procedimiento se repite con el uso del mismo estímulo a lo largo de otros meridianos normalmente espaciados cada 15 grados. En la perimetría cinética se va a intentar encontrar ubicaciones en el campo visual de igual sensibilidad retiniana. Al unir estas de igual sensibilidad se define lo que es una isóptera. La luminancia y el tamaño del objeto se cambian para trazar otras isópteras. En la perimetría cinética, la isla de visión pues se aborda horizontalmente. Las isópteras pueden considerarse el contorno de cortes horizontales de la isla de visión. En la imagen a su izquierda pueden ver que un estímulo de tamaño e intensidad determinado se va a trasladar desde áreas del campo visual que no ven áreas a las áreas que sí ven. La isla de visión pues se aborda de forma horizontal y se trazan las isópteras que van a representar áreas de igual sensibilidad retinal. Aquí más o menos podemos ver cómo se miran las isópteras. Tenemos también la perimetría estática. En esta forma se emplean los objetos de prueba estacionarios que varían en tamaño y brillo, pero estos nunca se mueven, como vamos a ver acá en el video. En esta forma, el brillo del objeto de prueba de un punto se va a aumentar gradualmente hasta que el paciente responde. La perimetría estática requiere la presentación de un estímulo de tamaño constante e intensidad variable en un lugar fijo para determinar la sensibilidad umbral en ese lugar. La sensibilidad de la retina en una ubicación específica se va a determinar variando el brillo del objeto de la prueba. Y la forma de la isla se va a definir repitiendo la medición del umbral en varios lugares del campo de visión. Esta técnica se va a realizar en cada localización designada en un área y un patrón que están preseleccionados y se genera un mapa de sensibilidades umbrales para un campo de visión determinado. Entonces, comparando ambas, en teoría el umbral pues es el objetivo que es lo suficientemente brillante como para ser visto el 50% de las veces en ese lugar. El estímulo que está por debajo del valor umbral, este no se va a poder ver. Y la perimetría cinética pues se define como que el umbral moviendo el objeto de prueba de una zona de no visión llamada subumbral a la zona de visión que es la supraumbral y registrando el punto en el que se ve por primera vez en relación con la fijación. El procedimiento va a documentar los límites del campo visual para los límites absolutos y las áreas de las diferencias relativas de agudeza visual dentro del campo.
Los límites o las líneas de contorno, como había mencionado, estas son las que se llaman isópteras. El tamaño y la forma de un isóptero concreto van a depender en parte del valor del estímulo de objeto de prueba correspondiente. La perimetría estática, esta va a implicar la presentación de los objetos de prueba estacionarios utilizando presentaciones supraumbral o umbral. La presentación estática supraumbral, esta es una técnica llamada on-off, en la que se presenta momentáneamente un objeto de prueba justo encima del umbral previsto para que la parte correspondiente del campo visual y los puntos en los que el paciente no puede reconocer el objeto se van a anotar como defecto de campo. La perimetría estática de umbral mide los umbrales de intensidad relativos para la agudeza visual de puntos retinianos individuales en el campo visual. La técnica consiste pues en aumentar gradualmente la luz del objetivo desde una intensidad subumbral en pequeños incrementos y registrar el nivel en el que el paciente va a indicar por primera vez que reconoció el objeto o disminuirla desde el nivel subumbral y registrar el valor del estímulo más bajo que fue visto. En conclusión, entre estos dos, los estímulos cinéticos suelen verse mejor que los estáticos, pero cuando el estímulo se mueve lentamente, los resultados de la perimetría, tanto cinética como estática, van a ser similares. Tenemos también la perimetría manual, que es el campo visual de Goldman. El perímetro de Goldman, este es el instrumento que es más utilizado para la perimetría manual. Es un instrumento de proyección de cuenco calibrado con una intensidad de fondo de 31.5 aposilps que se encuentra dentro del rango fotópico. El tamaño y la intensidad de los objetos que se pueden variar para trazar cinéticamente diferentes isópteras y determinar umbrales estáticos locales. Los estímulos utilizados para trazar la isóptera, estas se van a identificar mediante un número romano, como vemos en la tabla 1, un número normal y una letra. El número romano, este va a representar el tamaño del objeto. Va desde el tamaño Goldman 0 hasta el tamaño Goldman 5. Cada incremento de tamaño va a equivaler a un aumento del doble en el diámetro y un aumento del cuádruple en esa área. El número y la letra, como se muestran en la tabla 2, representan la intensidad que tiene el estímulo. Un cambio de un número va a representar un cambio en la intensidad de 5 decibeles, que serían equivalentes a 0.5 unidades logarítmicas. Y cada letra representa un cambio de intensidad de 1 decibel, que son 0.1 unidades logarítmicas. El rango dinámico del perímetro de Goldman desde el objeto más pequeño o más oscuro hasta el objeto más grande y brillante es superior a 4 unidades logarítmicas o un cambio de 10.000 veces aproximadamente. Entonces, estos fueron un poco de los tipos de perimetría. Igual vamos a ir viendo un poquito más de ellos a continuación. Para entender, para poder interpretar bien un campo visual, es necesario saber algunos principios básicos de las pruebas de campo visual, empezando por los estímulos que son típicos utilizados en la perimetría clínica. Estos son puntos de luz de diversas combinaciones predefinidas de diámetro e intensidad proyectada sobre el fondo. La visibilidad del estímulo también va a depender de la distancia a la que se sitúe el ojo de la pantalla y también del brillo utilizado de fondo. Otros factores que pueden afectar la percepción del estímulo son la duración de la presentación del estímulo, el color del estímulo y también el color del fondo, si se utilizan técnicas cinéticas o estáticas también, y el estado del ojo del paciente. El apostilp, esta es la medida de la luminancia del objeto de la prueba, es decir, la intensidad de la luz. Básicamente, apostilp significa intensidad de la luz. Y el decibelio, esta es la escala logarítmica que se usa para medir la sensibilidad de cada punto examinado, siendo 0, que sería el estímulo más luminoso para esa máquina que se usa en particular. Por lo tanto, 0 decibeles va a significar que la sensibilidad de la retina al estímulo está debajo del brillo máximo para un perímetro determinado y no significa que sea una zona ciega.
Dado que el brillo máximo es diferente para distintas máquinas, pues el valor en decibelios para distintas máquinas no son iguales todas, no van a coincidir exactamente. La iluminancia de fondo, esta es para las técnicas perimétricas manuales, estimula tradicionalmente tanto los bastones como los conos. Un estudio sugirió que los niveles más bajos de iluminación de fondo pueden permitir que pequeñas reducciones en la transmisión de la luz por los medios oculares produzcan cambios significativos en la sensibilidad umbral registrada. Con perímetros de cuenco, el ajuste fotométrico debe hacerse con el paciente en su sitio, porque la colocación facial afecta también la luminosidad. El principio más importante en relación con la iluminación, pues, es mantener el objeto y el fondo constante y reproducibles de un examen a otro. Algunas de las influencias fisiológicas que debemos considerar que puedan alterar el campo visual, pues el tamaño pupilar, aunque la disminución del tamaño pupilar debería tener poco efecto en la percepción de un estímulo por parte del paciente, porque el fondo y el estímulo se ven afectados por igual. Una miosis significativa sí puede deprimir las sensibilidades del umbral central y periférica y exagerar un poco los defectos del campo, incluso después de una corrección de la miopía inducida. Debe registrarse el tamaño de la pupila con cada campo y debe tenerse en cuenta la influencia de la miosis cuando se detecta un cambio en el campo. La midriasis influye menos en el campo visual que la miosis, aunque la dilatación pupilar con el uso de tropicamida al 1% o sin medicación ocular en personas sanas redujo la sensibilidad umbral con una perimetría automatizada. La edad, a medida que vamos creciendo, también se asocia la edad a una reducción de la sensibilidad umbral de la retina. Este efecto comienza ya más o menos a los 20 años y progresa linealmente a lo largo de la vida y afecta a las zonas periféricas y superior más que las porciones pericéntrica e inferior del campo. Esta sensibilidad del campo visual relacionada con la edad parece deberse principalmente a la pérdida neural más que a factores preretinianos. Los protocolos estándar de perimetría automatizada van a compensar el efecto de la edad, ya que utilizan base de datos con intervalos de edad. La claridad de los medios oculares, las cataratas, producen deslumbramiento y modifican la intensidad del estímulo. Por lo tanto, una catarata puede causar o exagerar defectos de campos centrales o periféricos que podrían confundirse con el desarrollo o la progresión de una pérdida de campo glaucomatoso. Incluso una dispersión mínima de la luz, como la que puede causar una catarata temprana, que tenga un efecto relativamente insignificante en la agudeza visual, esta puede influir en las mediciones del umbral. Este efecto puede ser mayor con niveles más bajos de una iluminación de fondo. Las cataratas nucleares deprimen la sensibilidad perimétrica central más que la sensibilidad periférica con objetos grandes y pequeños, mientras que las cataratas no nucleares influyen más en la sensibilidad central con objetos pequeños y más en la sensibilidad periférica con los objetos grandes. La disminución de la claridad de medio ocular por otras causas, como una alteración de la córnea, una cápsula posterior del cristalino después de una cirugía de cataratas u opacidades vítreas, pues también pueden afectar a los campos visuales. Los errores refractivos y el desenfoque retiniano, cuando el estímulo proyectado no está enfocado en la retina, entonces el borde del estímulo está borroso. El contraste va a disminuir y el estímulo puede no ser detectado por el paciente. Cuanto mayor sea el estímulo, menos se verá afectado por el desenfoque. Los errores de refracción influyen principalmente en el campo central. Cuando se utiliza un estímulo de tamaño estándar, puede que no sea necesario corregir los errores de refracción de una dioptría o menos, porque normalmente solo van a causar un poco más de un decibel de reducción general de la sensibilidad. La miopía leve no va a requerir corrección a menos que el error refractivo sea superior a 3 dioptrías. La hipermetropía, este tiene una mayor influencia en los resultados perimétricos, especialmente para el campo central, e incluso pequeños errores refractivos hiperópicos pueden alterar significativamente la sensibilidad umbral. El astigmatismo sí debe corregirse a menos que el cilindro
sea inferior a una dioptría, en cuyo caso pues puede incluirse como un equivalente esférico. Tenemos la perimetría estática automatizada. Este se va a aceptar como la forma estándar de medir el campo visual. Una de las principales limitaciones de las pantallas tangentes y los perímetros de arco que se utilizaban antes era la falta de una estandarización de los objetos de prueba y de fondo, así como de la fijación del paciente. Entonces, estas necesidades se abordaron en la era de la estandarización, que comenzó con las aportaciones de la perimetría de Goldman. Sin embargo, el principal problema que seguía existiendo luego después de la perimetría de Goldman era la subjetividad del paciente y del perimetrista. Aunque la subjetividad del paciente, esta pues no se ha eliminado, la influencia del perimetrista se eliminó en grados variables con la llegada de una perimetría automatizada, más o menos en la década de 1970. Entonces, al reducir la influencia del perimetrista en el momento del estudio, la perimetría automatizada ya mejora la uniformidad y la reproducibilidad de los campos visuales. Ya con estos instrumentos, pues el perimetrista solo se asegura de que el paciente entienda cómo hacer el procedimiento de la prueba, que esté cómodo, situado en el perímetro y que cumpla los requisitos para hacer la prueba. Y ya la perimetría automatizada no solo es más precisa e informativa, sino que también es más rápida que la perimetría manual. Entonces, los perímetros automatizados tienen dos componentes principales. Tenemos la unidad perimétrica y la unidad de control. En la mayoría de los sistemas, la unidad perimétrica utiliza una pantalla que es de tipo cuenco, similar a la que observamos en el perímetro manual de Goldman. La unidad de control proporciona interacción entre el operador y el ordenador a través de una pantalla de diálogo y un teclado o lápiz óptico. El ordenador de la unidad de control proporciona y supervisa la función de instrumentación de acuerdo con la solicitud del perimetrista, evalúa la respuesta del paciente y va a procesar los datos. Los ordenadores también almacenan la información registrada y pueden realizar análisis estadísticos de los datos en relación con la base de datos normal, programada o contra los campos anteriores para el mismo paciente si en caso ya se realizó un campo visual. El paciente suele pulsar el botón para indicar cuándo se ve el objeto, lo que es registrado por el ordenador. Y el estímulo estándar en la mayoría de los perímetros automatizados, esta es una luz blanca sobre fondo blanco que pone a prueba el sentido diferencial de la luz del paciente. Tenemos las unidades comerciales de la perimetría automatizada, el Octopus. En cada modelo de Octopus, los estímulos se van a proyectar en un cuenco y la fijación se supervisa mediante el método del reflejo luminoso corneal y una visión del ojo del paciente. Los modelos difieren principalmente en función de las capacidades informáticas. En los primeros estudios se demostró que estos perímetros automatizados se comparan favorablemente con la perimetría manual y detectan con frecuencia pérdidas de campo que no se detectan con el perímetro de Goldman. Y tenemos el Humphrey, que todos los modelos del analizador de campo Humphrey utilizan también estímulos proyectados sobre un cuenco. Actualmente es el perímetro automatizado más utilizado y también se ha comparado favorablemente con la perimetría de Goldman, detectando a menudo defectos que Goldman que no detectaba. En un estudio, sin embargo, los pacientes sí preferían el perímetro de Goldman, mientras que el técnico prefiere el Humphrey. La mayoría de estos instrumentos disponen de un amplio menú de patrones de prueba. Entonces, los más utilizados se limitan a los 24 a 30 grados centrales, con una separación de 6 grados entre los lugares de prueba, probando 54 y 76 puntos respectivamente. Tenemos el 32, como en el primero, la primera imagen acá. Este mide 30 grados temporalmente, aquí, y nasalmente. Y tiene un total de 76 puntos, que son todos estos. Su uso más apropiado es para pacientes con glaucoma y en la neurooftalmología. Aquí la separación entre cada de estos puntitos es de 6 grados.
Luego tenemos el patrón de prueba 24-2. Este mide 24 grados temporal y 24 grados nasal. Tiene un total de 54 puntos y es el más utilizado en el glaucoma y en sospecha de glaucoma. Aquí la separación entre los puntos también es de 6 grados. Y tenemos el patrón de prueba de 10-2 que mide 10 grados temporal, 10 grados nasal. Realiza un total de 68 puntos y este es útil en glaucomas avanzados y en patología macular. Aquí la separación entre cada puntito es de 2 grados. El CITA significa, un acrónimo de Swedish Interactive Thresholding Algorithm, que es algoritmo sueco de umbralización interactiva. En 2015 se introdujo el nuevo patrón de prueba, que es la prueba de campo visual de cita, que combina básicamente todos los puntos 24-2 más 10 puntos seleccionados de patrón de 10-2 que cubren áreas conocidas por ser susceptibles a defectos glaucomatosos. El cita utiliza patrones estándar también 24-2 o 30-2 para evaluar el campo visual basándose en el análisis probabilístico de los patrones de daño glaucomatoso. Minimiza significativamente el tiempo de la prueba sin una reducción significativa de la calidad de los datos. Este requiere una potencia informática considerable durante la prueba y solo va a estar disponible en los analizadores de campo visual de Humphrey. Ahora, interpretando ya los resultados y el análisis de la progresión. Debemos determinar la fiabilidad de las pruebas. La fiabilidad general del paciente se evalúa con una serie de falsos positivos. Eso significa que el paciente responde cuando no se presenta ningún objeto. Y los falsos negativos significa que el paciente no responde a un estímulo de intensidad máxima cuando previamente se ha informado que se ha visto el estímulo. Así como también la frecuencia de las pérdidas de fijación. Que debemos evaluar y el número de estímulos necesarios para completar la prueba. Esta estrategia actual de índices de fiabilidad pues presenta también varios problemas, con la excepción del número de estímulos. Todos los parámetros de fiabilidad añaden tiempo a la prueba, lo que en realidad puede reducir también la fiabilidad del paciente. Durante el curso de la prueba del campo visual, muchas veces se lanza el estímulo luminoso sobre el punto ciego. Si la respuesta del paciente es positiva, es decir, que sí se ve el punto, entonces se registra como una pérdida de fijación. Se acepta hasta un 20% de pérdida de fijación como límite aceptable de fiabilidad. Aquí podemos ver en el estudio donde nos registra la pérdida de fijación, si tiene cruces, si tiene X que aparecen después de los datos de pérdida de fijación, si esta supera el límite si supera el límite aceptable, o sea, 20%, entonces van a aparecer dos cruces en el dato. Después de cada estímulo, el proyector se va a mover con un sonido para lanzar un estímulo luminoso en un lugar diferente. A veces, pues el proyector se mueve, pero no lanza ningún estímulo luminoso. Si el paciente sigue respondiendo, entonces se considera como un error falso positivo porque no había ningún estímulo y no se espera que el paciente vea algo. Entonces, también se considera en los errores falsos positivos hasta un 20%. Algunos de los puntos que se han realizado anteriormente se vuelven a probar con el estímulo más brillante. Si el paciente no responde, entonces se registra como un error falso negativo, porque se supone que el paciente tiene que ver el estímulo, porque la intensidad es superior a la intensidad del umbral. Entonces, esto indica que el paciente ha perdido la atención y también se acepta hasta un 20% de error falso negativo. Estos datos los podemos encontrar más o menos en esta parte: pérdida de fijación, error de falsos positivos y error de falsos negativos. Tenemos impresiones y análisis automatizadas, además de proporcionar también indicaciones de la fiabilidad del paciente, como indicamos anteriormente. La impresión informática registra el umbral de cada punto retiniano examinado junto con diversos análisis de estas mediciones. El clínico puede leer las impresiones informatizadas del campo en la escala de grises, en los valores numéricos o símbolos que representan un intervalo de decibelios visual.
Se han ideado métodos gráficos también para mostrar el desarrollo de los defectos del campo visual mediante el análisis de los campos visuales registrados y la visualización de las áreas cambiantes como rayas o triángulos, o la visualización en color del análisis por puntos. La escala de grises va a representar los mismos valores en formato de escala de grises, en lo que la zona más clara va a representar las zonas que son más sensibles de la retina y la zona más oscura representa las zonas menos sensibles de la retina. Aunque el formato de escala de grises pues parece fácil de entender, este es el que menos importancia debe tener en el análisis global del campo visual. Los índices mundiales, los datos de umbral estático, estos pueden analizarse también matemáticamente, lo que permite detectar las anomalías más sutiles del campo visual. Las técnicas estadísticas utilizadas en este enfoque se van a denominar índices globales del campo visual. Una vez finalizado el trazado pues, del campo umbral, el ordenador calcula determinados índices. Estos se representan en cifras numéricas. Entonces, el primer índice tenemos el DM, que lo tenemos por este ladito. El DM significa desviación media. La desviación media es la elevación o la depresión media del campo general del paciente en comparación con el campo de referencia normal correspondiente a la edad. Un defecto pequeño no afectará significativamente a la DM, mientras que una DM grande, ese se traduce como una depresión general del campo o en una pérdida significativa del campo en una zona localizada. Se acepta como normal una desviación media de hasta más o menos 2 decibeles o un P, que generalmente está escrito después acá, un P mayor a 5. Un valor negativo alto, este puede indicar un defecto difuso por catarata, un error refractivo y un defecto localizado de tamaño y profundidad considerable, uno muy pequeño y no influirá mayormente. La sensibilidad disminuye por año 0.1 decibeles. Luego tenemos el valor DSM, que se encuentra en este ladito, abajo del DM. Este significa la desviación estándar modelo. Esta es la desviación estándar entre los valores deficitarios alrededor del promedio y refleja la presencia de efectos localizados del campo visual. Se considera normal un DSM con P menor a 5. Representa la homogeneidad del campo visual. Los valores altos no indican la presencia de efectos profundos y localizados, es decir, escotomas. Los valores bajos se manifiestan en caso de depresión generalizada y se consideran normal entre 0 y 3 decibeles. Y luego tenemos los índices de probabilidad o valor P, generalmente escritos después de los decibeles en el DM y el DSM. Todos los índices globales anormales mencionados se presentan con un valor de probabilidad. Entonces se escribe como P, un signo mayor que o menor que, y porcentaje, lo que indica que menos de X porcentaje de la población normal representa cifras como estas. O en otras palabras, que existe un X porcentaje de posibilidades de que este índice sea normal. Las distintas categorías de valores de P podemos tener un P aquí, un P menor de 10%, un P menor de 5%, un P de 2%, P menor de 1% o un P menor de 0.5%. Cuanto menor sea el valor de P indicado tras un índice global, mayores son las probabilidades de que sea normal. Si no se da ningún valor P delante de ningún índice global, podemos interpretarlo como normal. Y tenemos el PHG, que es la prueba de hemicampo de glaucoma. Este es un sistema experto que analiza los resultados del examen comparando 5 zonas específicas del campo visual superior con zonas equivalentes del campo visual inferior. Y sirve en la detección precoz del glaucoma. Esta está basada básicamente en la distribución anatómica de las fibras nerviosas que constituyen el rafe horizontal o escalón nasal. Las alteraciones precoces glaucomatosas se evidencian por lo general en el hemicampo superior, manteniéndose indemne el hemicampo opuesto por alrededor de 10 años. El campo computarizado realiza el cálculo en base a la desviación del patrón.
Lo hace para intentar eliminar algunas alteraciones que pudiesen encontrarse en casos de depresiones difusas del islote de visión. El cálculo descrito puede provocar que este test resulte falsamente normal en los casos que coexistan una depresión difusa del islote junto con algunas áreas de escotomas de poca o moderada profundidad. Entonces tenemos los posibles resultados que nos puede dar el PHG. Generalmente lo encontramos en esta parte del campo visual. Entonces el PHG puede decir, dentro de límites normales, no hay diferencia, significa que hay diferencias no significativas. Fuera de límites normales, significa que existe una clara asimetría. La diferencia observada entre los hemicampos superior e inferior, observada entre los hemicampos superior e inferior, que excede la observada en el 99% de la población sana. Podemos tener lo que significa caso dudoso si las diferencias están pues al límite y la diferencia observada entre los semicampos es superior al 97%, pero es menos del 99% de la población sana. También nos puede decir una depresión general de la sensibilidad. Este se aprecia una excesiva reducción generalizada, se dificulta establecer patrón glaucomatoso. Y podemos también tener que puede decir sensibilidad anormalmente alta. Este se obtiene en valores de umbral anormalmente altos. La baja y la alta sensibilidad se informan cuando la sensibilidad promedio obtenida puede ocurrir en menos del 0,5% de la población normal a esa edad. Y tenemos los análisis de los conglomerados. Los índices globales de pérdida localizada son insensibles a la localización de los defectos. Por ejemplo, tres localizaciones anómalas pueden estar distribuidas aleatoriamente o agrupadas. Puede haber una acá, puede haber una acá, puede haber una acá. Los intentos de mejorar la interpretación de los datos han dado lugar a la estrategia del análisis de conglomerados o corrección espacial. Con esta estrategia, los grupos contiguos de localizaciones de pruebas tienen mayor probabilidad de aparecer junto en las pérdidas del campo glaucomatoso típico. Entonces se consideran juntos en la evaluación del campo visual. Entonces, habiendo entendido esto, ya podemos interpretar la impresión. Todas las partes de la impresión tienen un significado, entonces es bien conveniente familiarizarse con los distintos segmentos de la impresión. Tenemos acá la información general descrita en esta parte donde dice A. A la superior, se va a encontrar superiormente la impresión de campo. Esta pues proporciona información que se explica por sí misma, ¿verdad? El nombre del paciente, la edad, el ojo examinado, el número de identificación, el programa de la prueba, si se usa un 32, 24-2. La estrategia puede ser un umbral completo, el diámetro pupilar, la fecha y la hora de la prueba, la agudeza visual, la corrección utilizada, el tamaño del estímulo, todo eso puede encontrarse en la parte superior. Tenemos los parámetros de fiabilidad, lo podemos ver aquí donde está la letra B. Encontramos pérdidas de fijación, errores falsos positivos, errores falsos negativos. Se van a encontrar en la esquina superior izquierda. La fluctuación a corto plazo se indica con los índices globales y se describe más adelante. El valor numérico de la sensibilidad en los decibelios, eso se encuentra, lo podemos ver aquí representado en la letra C. La escala de grises se va a ver en esta parte, representada en la letra D. El gráfico de desviación total, este lo vemos aquí, donde está la letra E. El mapa de probabilidad de la desviación total, lo encontramos acá en la F. El gráfico de la desviación del patrón es en la parte G, lo vemos acá. El mapa de probabilidad de desviación del patrón es la H, y los símbolos de valor P los encontramos aquí abajito. Se muestra pues en negrita. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta impresión? Una vez pues comprendidos los distintos segmentos, de forma aislada, vamos a describir una secuencia en la que debe leerse la impresión. La secuencia que se sugiere no debe alterarse porque no podemos cometer un error en la interpretación. La secuencia, pues tenemos un acrónimo que nos puede ayudar a recordar cómo debemos interpretar. Entonces, tenemos el acrónimo GRADES.
empezando con la G, que es información general. Estos datos pues se figuran en la parte superior de la impresión. La información crucial em, es el nombre del paciente, la edad, el sexo, el ojo, ¿verdad? Es importante el ojo, em, y el programa con la estrategia. Tenemos la R del acrónimo, significa fiabilidad y precisión. El siguiente paso, pues, consiste en evaluar la precisión del campo, lo que puede hacerse mediante los parámetros de fiabilidad, que ya se los expliqué. Si el campo es fiable, pues se pasa a la siguiente etapa. Si el campo no, de lo contrario, si determinamos con estos que el campo no es fiable, pues realmente no tiene sentido seguir analizando un campo que es poco fiable. Pasamos a la letra A, que puede ser anormal o normal. Para evaluar si el campo es normal o anormal, se debe observar el diagrama de probabilidad de la desviación total y la desviación del patrón, que lo tenemos acá, desviación total y desviación del patrón. Varios índices globales, como los que mencioné, y el PHG en la prueba de mi campo de glaucoma, la significación y el análisis. También debe evaluarse la escala de grises y el trazado de valores numéricos. Si el campo resulta ser normal en todos estos aspectos, pues el análisis va a terminar acá. Mientras que cualquier hallazgo anormal, pues se va a conducir al siguiente paso del análisis, que es la letra D, que es determinar el defecto. Una vez que se detecta que el campo es anormal, se debe intentar identificar el tipo de defecto presente en el campo anormal. Los distintos defectos de campo pueden presentarse en forma de defecto localizado en una zona concreta, depresión generalizada, escalón nasal, escotón marqueado, defecto hemianópico, defecto altitudinal, defecto superficial o profundo, etcétera, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más de los defectos un poquito más adelante. Estas cosas se van a detectar mejor en el gráfico de probabilidad de desviación total la desviación del patrón, que lo vemos en esta y en esta parte. Este es un campo normal y aquí vemos que hay un campo anormal. Una vez identificado y nombrado el defecto del campo, entonces hay que evaluarlo en asociación con el hallazgo clínico y llegar a un diagnóstico clínico. El defecto de campo avanzado, pues es muy fácil de analizar y correlacionar y no es un gran problema para el diagnóstico, pero sigue siendo importante para el seguimiento. En caso de un glaucoma precoz en el que el defecto de campo es muy sutil, se debe ser muy cuidadoso en el análisis. Los puntos de borde en 32 central se suelen ignorar para el análisis. La pérdida del campo visual se considera significativa cuando la prueba de Hemifield de glaucoma o el PHG anormal es confirmada en dos pruebas consecutivas y si tres puntos anormales no limítrofes y adyacentes confirmados en dos pruebas consecutivas con P menor de 5% de probabilidad de ser normales, uno de los cuales debe tener un P menor de 1%, no siendo todos contiguos al punto ciego. Entonces, para entender un poquito más de cómo clasificar, hay varias clasificaciones empleadas para determinar el grado de daño y se basan pues en criterios perimétricos. Hay varias, ¿verdad? Pero una de las más extendidas y utilizadas es la de Hoda Parish Anderson, que está basada en el mapa de desviación del modelo del campímetro Humphrey y este va a tomar en cuenta dos criterios: la extensión total del daño campimétrico, sea la desviación media, el valor de M, y la proximidad del defecto a la fijación. Si tenemos un glaucoma leve, lo consideramos un DM mayor de menos 6 decibeles, menos del 25% de los puntos deprimidos por debajo del 5% y menos del 15% de los puntos por debajo del 1% del mapa de probabilidad de desviación de modelo. El glaucoma moderado es un DM entre menos 6 decibeles y 12 decibeles. El glaucoma severo puede ser cualquiera de las siguientes: un DM ya sea menor de 12, menor de menos 12 decibeles, más del 50% de los puntos deprimidos por debajo del 5% o más del 25% de los puntos por debajo del 1% del mapa de probabilidad de desviación del modelo, al menos un punto en los 5 grados centrales con sensibilidad de 0 decibeles y al menos un punto en cada hemicampo con sensibilidad de menor de 15 decibeles en los 5 grados de fijación.
Ahora, si se trata de la primera prueba sobre el terreno, entonces el análisis va a terminar acá, con la clasificación. Sin embargo, si es una prueba de seguimiento, entonces pasamos a la siguiente letra del acrónimo, que es la S, que significa subsiguiente evaluación. En caso de repetir la prueba, entonces se debe comparar este campo visual con una línea de base que es el primer campo fiable registrado. En caso de campos múltiples, debe realizarse el análisis en serie para establecer tres cosas: el campo estable, la mejora sobre el terreno, el deterioro en el campo. El perímetro de Humphrey realiza este análisis de cuatro maneras: con análisis de cambios, visión general, probabilidad de cambio de glaucoma y análisis de la progresión del glaucoma. Entonces, ya tú, sabiendo más o menos con este acrónimo, podemos decir que podemos interpretar un campo, una campimetría, el resultado de campo visual. Tenemos las pérdidas de campo visual en glaucoma. Cualquier deviación clínica o estadísticamente significativa de la forma normal de la colina de visión, entonces esto ya puede considerarse un defecto de campo visual. Debido a la anatomía única de la capa de fibras nerviosas de la retina, el daño axonal causa patrones característicos de daño del campo visual. El nervio óptico se encuentra a 15 grados nasal y ligeramente superior a la fovea. La retina temporal a la fovea está dividida en mitades superior e inferior por el rafe horizontal. Estas fibras temporales arqueadas forman los haces de fibras nerviosas arqueadas y entran en la cabeza del nervio óptico por los polos superior e inferior. Las fibras papilomaculares de la retina central y las fibras de la retina nasal discurren directamente desde sus cuerpos celulares hasta el disco. Tenemos los defectos a lo largo de los límites periféricos del campo visual, es decir, pueden ser escalones nasales, periféricos, escalones verticales y defectos del sector temporal. Se encuentran con mayor frecuencia en una asociación con escotomas en la zona más central del arco. Aunque en algunos pacientes con pérdida glaucomatosa temprana del campo visual, los defectos periféricos pueden ser la única anomalía que se puede detectar. Con la perimetría automatizada se ha convertido en una práctica común medir solo los 24 a 30 grados central del campo visual debido al mayor tiempo que requiere esta técnica. Por lo tanto, se plantea una cuestión de cuánta información se pierde al ignorar las partes más periféricas del campo. En presencia de escotomas paracentrales, las mediciones periféricas no parecen añadir información significativa con respecto a la progresión del daño del campo visual. En el diagnóstico inicial, sin embargo, un defecto del campo periférico, normalmente un escalón nasal, puede ser la única anomalía que se detecta por la perimetría automatizada. En estas imágenes representa un escotoma paracentral. Aquí. Los defectos localizados de la capa de fibras nerviosas en el glaucoma, el daño estructural de las células ganglionares y los axones provoca la pérdida funcional parcial o completa en la zona de las células dañadas. El proceso glaucomatoso suele causar daños iniciales en uno o más haces de axones, creando un defecto localizado del campo visual. Los defectos focales debidos a la pérdida o deterioro de los haces de fibras nerviosas retinianas constituyen una evidencia precoz más definitiva de la pérdida de glaucoma, perdón, de la pérdida de campo visual por el glaucoma. Tenemos los defectos arqueados. Behrum describió un defecto visual arqueado que, según demostró, es fuertemente sugestivo del glaucoma. Este escotoma arqueado parte del punto ciego y se va a arquear por encima o debajo de la fijación o ambos hasta que el rafe mediano horizontal que corresponde a las fibras nerviosas retinianas arqueadas, como lo vemos en la primera imagen, la A. El extremo nasal de la zona arqueada a lo largo del rafe mediano puede llegar a un grado de fijación y se extiende nasalmente de 10 a 20 grados. La pérdida visual temprana en el glaucoma suele producirse en esta zona arqueada, especialmente en la mitad superior, lo que se correlaciona con la predilección de los polos temporales inferior y superior de la cabeza del nervio óptico por un daño glaucomatoso temprano. A medida que los defectos de campo se desarrollan dentro de la área arqueada,
Lo más frecuente es que van a aparecer primero como uno o más defectos localizados o escotomas paracentrales, como lo vemos aquí arriba. El patrón típico de progresión de los defectos glaucomatosos del campo visual es que una depresión paracentral poco profunda se haga más densa y más grande, formando finalmente pues un defecto absoluto central rodeado por un escotoma relativo. Ocasionalmente, el defecto arqueado temprano puede conectar con el punto ciego y estrecharse hasta un punto en un curso ligeramente curvo, lo que se denomina un escotoma de Seidel, como lo vemos aquí en la C. A medida que los defectos aislados aumentan de tamaño y se fusionan, forman un escotoma arqueado que acaba llenando ya también el punto ciego. Toda la zona arqueada desde el punto ciego hasta el rafe medio, lo que se denomina pues ya el escotoma arqueado de Behrum, como en la D. Aquí vemos toda esta partecita. Con la progresión posterior, pues se desarrolla ya un escotoma doble arqueado o en anillo, como lo vemos en la E que tenemos aquí, superior e inferior. El- la tasa de pérdida de campo visual se va a correlacionar pues con el tamaño del escotoma, en el sentido de que cuanto mayor es el escotoma, más rápido es probable que se agrande. Los escalones nasales, dado que el campo superior se ve afectado con más frecuencia que el inferior, en las fases iniciales del glaucoma, el escalón nasal suele ser el resultado de un defecto mayor por encima de la línea media horizontal, lo que se conoce como un escalón nasal superior. Los escalones nasales también se distinguen por su ubicación central o periférica. Un escalón nasal central se crea en el lado de un escotoma doble arcuato desigual más cercano a la fijación. El escalón nasal suele comenzar como un escotoma aislado en la periferia nasal. Parece ser un defecto común en el glaucoma de ángulo cerrado agudo y crónico temprano. El escalón vertical a lo largo de la línea, un defecto escalonado a lo largo de la línea media vertical, este se llama escalón vertical o desplazamiento hemianópico. Este es una característica menos frecuente en la pérdida de campo glaucomatoso que el escalón nasal. Se produce más o menos en el 20% de los casos. El mecanismo de este defecto de campo casi no se conoce del todo, aunque se puede estar relacionado con la segregación en la cabeza del nervio óptico de axones procedentes de ambos lados de la línea media vertical. El defecto aparece con más frecuencia en el lado nasal de la línea media vertical. Sin embargo, los ojos sanos también se ha revelado que una mayor sensibilidad temporal al borde hemianópico y se ha sugerido que un pequeño escalón periférico en la línea media vertical debería despertar la sospecha de glaucoma solo si el defecto se localiza temporalmente. Y depresión generalizada y central del campo visual. Los defectos relacionados con la pérdida de los haces de fibras nerviosas de la retina son los cambios del campo visual más conocidos inducidos por el glaucoma, y la visión central suele ser una de las últimas regiones en perderse totalmente. Los estudios han demostrado una leve reducción central y difusa del campo visual, incluso en las primeras fases del glaucoma. El mecanismo de esto es incierto, aunque parece representar un daño inducido por la precisión con pérdida difusa de fibras nerviosas, como lo demuestra la perimetría normal de sentido de la luz y de parpadeo, que se ha demostrado que acompaña a la pérdida difusa de la capa de fibras nerviosas de la retina. La visión central suele conservarse en la fase inicial del glaucoma, pero en ocasiones el campo visual central puede verse afectado por lesiones localizadas que afectan al punto de fijación. En estas situaciones, otras funciones visuales como la agudeza visual y la visión de los colores, pues pueden resultar anormales. Estos defectos centrales deben diferenciarse de los trastornos maculares. La reducción generalizada del campo visual puede manifestarse como una disminución de la sensibilidad para localizaciones retinianas específicas o como una constricción concéntrica del campo visual, ambas precediendo a otros defectos detectables del campo glaucomatoso en muchos pacientes. La contracción de los isópteros como defecto precoz del campo glaucoma suele ser más marcada en el campo nasal, lo que se ha demostrado como se ha denominado como un apiñamiento de los isópteros nasales periféricos. Defecto del sector temporal, dado que las fibras nerviosas retinianas nasales a la cabeza del nervio óptico convergen en el disco por una ruta directa.
Una lesión que afecta a estos haces de fibras produce un defecto de sector temporal al punto ciego. Este efecto suele aparecer más tarde en el curso de la pérdida de campo glaucomatoso, pero puede ser el defecto de campo visual de presentación. Los defectos de campo glaucomatoso avanzado, pues la historia natural de la pérdida de campo glaucomatosa progresiva implica el desarrollo final de un escotoma doble arqueado completo que confluye nasalmente en el meridiano horizontal y puede extenderse hasta los límites periféricos en todas las áreas excepto temporalmente. Esto da lugar a una isla central y una isla temporal de visión en el glaucoma avanzado. Con el daño continuado, pues estas islas de visión van a ir disminuyendo progresivamente de tamaño hasta que la pequeña isla central se extingue totalmente, lo que puede ocurrir de forma brusca. La isla temporal de visión es más resistente y puede persistir mucho tiempo después de que se pierda la visión central. Sin embargo, también acabará destruyéndose si no se controla el glaucoma, dejando al paciente ya sin percepción de la luz. Y para terminar, el campo visual central. Desde que se supo por primera vez que el campo visual central era importante en el glaucoma precoz, se han ido acumulando pruebas de que el daño glaucomatoso precoz afecte a la mácula. Esto es clínicamente importante porque la mácula, que se define como los 8 grados centrales alrededor de la fobia, incluye aproximadamente el 30% de todas las células ganglionarias de la retina y suministra la información para el 55% al 60% de la corteza visual primaria. Y esto es lo que tenía preparado para hoy. No sé si hay algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo influye la fatiga de los pacientes en los resultados de este estudio? Dale, doctora Doris, a ver si le puedes contestar. Sí, sí influye, de hecho, el estudio porque se puede perder el enfoque, no pueden, como tienen que estar marcando las percepciones o los estímulos que ellos ven, depende bastante mucho del paciente y si el paciente ya fatigado, puede ser que se les haya escapado, digamos, que se iba a apretar el botón o realizar o haber visto un estímulo que posiblemente de no estar fatigado si lo hubiese visto. O sea, la respuesta es sí, influye bastante. Muéstrame el último campo visual que mostraste ahí de el anterior. Entonces, en la gráfica ustedes ven que hay números entre paréntesis, ¿verdad? Hay números que están sin paréntesis y hay números que tienen dos mediciones, una sin paréntesis y la otra con paréntesis, ¿verdad? Esto casi no lo vemos nosotros ya en el impreso porque esta estrategia no la usamos. Esta estrategia se llama umbral completo y dura como unos 16 minutos por ojo cada prueba. La que ustedes tal vez están más acostumbrados a ver es la cita estándar y cita fast. Y ahí se redujo la, la duración de la prueba a casi 4 minutos, ¿verdad? Entonces ahí cambió mucho cómo la persona que está haciendo la prueba representa sus resultados porque se eliminó prácticamente lo que es la fatiga y se eliminó esa inconsistencia en los resultados al tener un test muy prolongado. También se eliminaron otras cosas porque el umbral completo es el que más preciso te puede dar la extensión del defecto de campo y la profundidad del defecto de campo. Cita y cita fast son inferidos, más o menos como que lo están midiendo someramente, pero
Ya se confirmó hace muchos años que los dos campos son como comparables, el umbral completo y cita, entonces ya no se está haciendo umbral completo como rutina en la clínica. Cuando el paciente se fatiga, deja de tener la fijación en el punto central, empieza a ver falsos positivos, empieza a ver movimientos del el gauge tracking empieza a fallar, pues entonces se vuelve una prueba ya no confiable. Entonces sí influye mucho. Y si pensamos también que es una persona de edad avanzada o mayor o tercera edad, eh, pues los resultados no van a ser muy buenos, pues. De ahí puede venir una razón de tener mucha variabilidad entre un campo y otro con poquito tiempo. No es que empeore, no es que mejore, sino sencillamente es variable. Las pruebas nuevas como cita y cita fast eliminan un poco eso y hace más fácil el seguimiento, así como hacer el diagnóstico temprano. Em, entonces sí es importante evitar la fatiga, ¿sí? Si no te va a salir un campo visual completamente alterado y de repente la persona no tiene tan mal su campo visual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, disculpa. En estos casos, en su experiencia, ¿qué recomienda? ¿Volverle a repetir el campo visual ese mismo día al paciente o en una siguiente cita para evitar fatiga si, por ejemplo, está muy alterado o con muchos falsos negativos? Recuerda que estamos hablando de las estrategias como cita y cita fast, que son 4 minutos, por ejemplo. Si la persona no lo puede hacer, creo que sí se le puede como dar un descanso y volverlo a hacer. Tratar de ver cómo se comporta en el segundo campo visual. Estamos pensando en que es una persona que está haciendo un campo visual por primera vez en su vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta persona está aprendiendo a hacer el campo visual y es normal que el primero no salga muy bien y el segundo ya salga con una mejor confiabilidad y una mejor determinación del defecto, si es que tiene un defecto. Entonces, se puede volver a insistir. Em, tienes que pensar que hay como dos escenarios, ¿verdad? Uno donde tal vez la clínica no está tan llena y te da chance de que se le repita, o es una clínica muy ocupada y no hay chance de que siga repitiéndose. Imagínate, compara por ejemplo, segundo nivel con el cuarto nivel, pues. Entonces, a veces es mejor recitarlos. Se les vuelve a explicar y se les vuelve a- a animar a hacerlo. Muchas veces el mal resultado del campo visual no es el paciente, sino el técnico que está haciendo el campo visual con el paciente. Que no es lo mismo encender el aparato y dejar que corra solito con el paciente sin ninguna orientación, a un técnico que esté encima del paciente viendo cómo corresponde. La máquina te muestra cómo va evolucionando y te muestra si va incrementándose, por ejemplo, las pérdidas de fijación. Y tú logras ver en la cámara cómo es que el ojo se mueve y cómo es que la persona no está haciendo bien el estudio. Un buen técnico se va a quedar con el paciente y lo va a animar a hacer un mejor resultado. Un mal técnico solo la va a encender y que corra, ¿va? Y a veces hasta pasan 2, 3 minutos, ya sonó la alarma que terminó el estudio y no ha regresado el técnico a ver el resultado. Eso solo obsérvenlo ustedes allá en el cuarto nivel cómo es. Ahora, esa situación de buen técnico o mal técnico, eso lo he visto en todas las clínicas. No es solo un lugar, sino es en todas las clínicas. Creo que es la responsabilidad de uno de seguir como insistiendo cómo hacer las pruebas a los técnicos, darles capacitación y seguirles eh, animando a que hagan un buen examen. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, mira, pues, y lo otro es, por ahí escuché que tal vez si alguien hace un campo visual no confiable, ya no sirve, mejor no evaluarlo. No, yo creo que sí sirve. Te dice cómo es el paciente, pues, te dice qué tipo de paciente tienes ahí.
si es un paciente que nunca en su vida va a poder hacer un campo visual, de todos modos hay que hacerlos. Lo único que tu criterio de diagnóstico y progresión de glaucoma no se va a basar en el campo visual como algo importante, sino se estaría basando ya en estructura, pues cómo el nervio óptico va cambiando, cómo la fibra nerviosa va alterándose y el campo visual te puede ayudar. Lo ideal sería hacer diagnóstico y hacer un diagnóstico de progresión con el campo visual porque eso representa función y la función representa calidad de vida. Ver una foto y decir que tiene glaucoma es un poquito injusto con la persona. Hay que ver hasta dónde esto le está afectando su calidad de vida y su función visual, ¿verdad? Pero si el paciente de veras no puede, entonces hacer un campo visual, entonces uno cambia un poco la estrategia para el seguimiento. Listo. Gracias, doctor. Me hubiera gustado que mostraras el resumen que tienen ahí preparado para evaluar el campo visual. Ese ha de estar pegado en alguna pared, ¿verdad? Sí, doctor, aquí está. Permíteme, voy a ver si lo puedo poner. Sí, lo que pasa es de que, o sea, cuando uno está aprendiendo campo visual es interesante, es una situación increíble esto de ver cuántos puntos y ver dónde están localizados. Pero ya transmitirlo en general cuesta entenderlo. Entonces, esa clasificación que ustedes tienen ahí, esa yo la hice para que fuera un poco práctica. Por eso es que no tiene todos los datos, pero básicamente se basa en Hoddap, Anderson y Parrish, ¿verdad? Entonces, evalúen la tabla que la doctora presentó hoy y vean su cuadro de clasificación y van a ver que es diferente. Me gustaría que la doctora hiciera un impreso. No había visto yo esta situación de grades, ¿verdad? De cómo evaluar un campo visual, pero me parece práctico. Sí, así es como se le va a quedar las cosas a uno, cómo hacer el estudio y seguimiento. Me parece bien. Me gustaría verlo impreso en alguna pared también. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una consulta. Cuando nos referimos a un clúster, sí, usualmente el concepto de tres y que tenga forma de L y que aunque sea uno de ellas tenga un valor de -1, ya se considera como un clúster. Mi consulta es, ¿qué pasa en el caso de que solamente el paciente tenga un supuesto clúster? Y digo supuesto porque en vez de formar una propia L, o sea, dos arriba y después se lateraliza uno, eh, ¿qué pasa cuando hay una semi-L? Quiero decir, van dos unidas, pero el palito de arriba de la L no está arriba, sino está como diagonal. No sé si me explico. Y que Sí, en una de ellas sea menor de uno, doctor. Por ejemplo, la 3 sea -5. Y también sí. que la semi-L. ¿Y también qué? Y también que sea una semi-L. O sea, no una L en sí, sino el palito de arriba está, ¿cómo decirlo? Como diagonal. O sea, ni arriba ni Sí, derecha, sino muy diagonal. bien. La definición de clúster, mira, pues en todas las cosas, especialmente en esto de glaucoma y campo visual, en todas las cosas hay criterios que te ayudan a que tomes una buena decisión. Pero los criterios se pueden se pueden relajar o se pueden hacer muy estrictos. Entonces, así como lo define Hoddap, Parrish y Anderson, podríamos decir que es un criterio estricto. O sea, tiene que a fuerza tener un punto de estos por debajo del 1% y tiene que tener la forma, como tú dices, de L. Pero ese es un criterio muy estricto. O sea, ahí lo que va a pasar es de que siempre que haya alguien con esas características, vas a identificar a alguien que tiene glaucoma ya establecido. Pero, pero el glaucoma no es blanco y negro, sino que hay una transición, entonces no todos van a tener ese criterio y puede que empiecen con glaucoma. Entonces, yo lo que les aconsejo es evalúen bien esta situación y usen un criterio más relajado. Y eso es lo que están viendo en la tabla que yo les creé. Yo pienso que si en el desviación de patrón todos los puntos están normal, pues es un campo visual normal. Pero si aparece tres puntos continuos, no importa la forma de los tres puntos, si forman L, si están horizontal o vertical, pero que no atraviese el rafe horizontal, ¿verdad? No atraviese el de mi campo.
y los 3 puntos están por debajo del 5%, yo no creo que eso sea tan normal, pues, porque 5% es bastante restringida, es un límite que te va a ayudar a identificar quiénes tienen problema y te va a ayudar a separar qué paciente es normal del que tiene glaucoma. Entonces, si relajas tu definición y no necesariamente tiene que tener un punto por debajo del 1%, sino que los tres son 5% y no importa la forma, puedes como tomarlo anormal, pues puedes tomarlo como un campo visual glaucomatoso, ¿verdad? Entonces, es cuestión de relajar las definiciones para poder captar más pacientes con un potencial de glaucoma y no necesariamente tener una definición muy estricta y que se le escapen pacientes haciendo un falso negativo en el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, evalúa esto y me cuentas qué consideras, qué piensas, porque yo prefiero tener una clasificación relajada. Además, el diagnóstico no se hace solo con la desviación del patrón. Recuerda que tienes que tener por lo menos alterado la prueba de mi campo de glaucoma. Y el PSD también tiene que estar afectado. Pues ya con esas tres cosas que evalúan diferentes datos del campo visual, ahí no hay pérdida. Pues si sale si sale alterado de eso, es glaucoma, ¿ya? Muéstrame, doctora, la depresión generalizada. Ahorita, doctor. Regresa a su presentación, la doctora Doris. ¿Alguien me puede dar un ejemplo qué produce una depresión generalizada? ¿Una catarata, doctor? Excelente respuesta, eso es lo más común. Por eso es de que en la desviación del modelo te va a mostrar una depresión generalizada, pero la desviación del patrón toma en cuenta la edad, el tamaño de la pupila, sus características del cristalino y la asimetría en el campo visual. Por eso es de que el diagnóstico no se hace con desviación del modelo, sino con desviación del patrón, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién contestó, perdón? Yo, Samantha. Muy bien, Buenos días, Samantha. doctor. Buenos días. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo justo aquí unas imágenes de un campo visual que alguna vez vi. No sé si las pudiese compartir para que podamos nutrirnos todos. Por Es, supuesto. va, la voy a compartir al grupo. Este campo visual, pues así nomás, en el ojo derecho me impresiona que es ya un campo neurológico, y en el ojo izquierdo también. Yo pensé que era una hemanopsia homónima izquierda, pero también veo que pasa en la línea media. Entonces también pudiese haber, por ejemplo, en el ojo derecho parece ser que hay un problema de cataratas, y si supiésemos las excavaciones de las pacientes y las presiones intraoculares, si lo supiéramos, también se pudiese sospechar un tipo de glaucoma. Pero en su experiencia y en sus conocimientos, ¿usted cree que este campo también es neurológico o tiene algo más? ¿O pueden coexistir ambos? Disculpe, doctor, no se le puede escuchar, creo que está en silencio. Ahí está. Sí, Me falla esto. Sí, estoy viendo el campo visual. Entonces, el inconveniente es de que el ojo derecho ya no te muestra la dirección del patrón porque el campo está muy afectado, ¿verdad? Está completamente deprimido. Pero
y el valor de la desviación media es de casi 21 negativo, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos una desviación del patrón en este ojo derecho, eh, que respete la línea vertical, te diría que es una hemianopsia como tal. El ojo izquierdo, ese es el inconveniente que tiene el ojo izquierdo, por eso les hablo del derecho primero, que tiene estos 4 puntitos arriba, fuera del límite normal, y pone en duda la hemianopsia, ¿verdad? Pero así a simple vista es una hemianopsia. Y este ojo derecho o izquierdo es una hemianopsia homónima, diría yo, muy parecidos. El derecho no sé por qué tiene ese problema periférico, pero el, yo lo pondría como una hemianopsia homónima, izquierda, ¿verdad? Ok, Y sí, muchísimas gracias. neurológico, ¿verdad? Completamente neurológico. De acuerdo con eso. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sería interesante tener más datos de esa paciente, pero fue un estudio que vimos así leyendo, ¿no? En el informe. Había que buscarle si no le mandaron a hacer imagen, ¿va? Una resonancia, una tomografía. Generalmente son eventos vasculares cerebral en la corteza cerebral. Muchas gracias. Pero cuando vean así neurológicos, usen la desviación del patrón como guía, no tanto los tonos grises, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Que tengan bonito día entonces. Muy bien la clase. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, doctor.